Hola chicas y buenos días. Hoy vamos a aprender un poquito de la diferencia del pretérito y del imperfecto. Espero que ustedes recuerden las conjugaciones de todos estos verbos y quiero que ustedes recuerden también que el pretérito y el imperfecto sirven para hablar del pasado. En español tenemos dos tiempos pasados, pero en inglés solamente tenemos uno. Entonces, la diferencia entre el pretérito y el imperfecto es algo muy importante en español. Es un tema que vamos a tener que practicar mucho y vamos a tener que trabajar mucho juntos también. Entonces, con esta presentación, espero explicarles a ustedes un poquito más sobre el pretérito y el imperfecto. Lo vamos a explorar con una comparación. Esto significa que vamos a ver un uso del pretérito con otro uso del imperfecto y vamos a comparar cómo funcionan juntos. ¿Ok? Entonces, espero que ustedes presten atención a esta lección y si hay preguntas o problemas, que me visiten durante las horas de oficina o que me hagan una pregunta en el discussion board que está en MyHP. Bueno, vamos a empezar. Un momento. Bueno, entonces, para empezar con el pretérito y el imperfecto, tenemos que saber un poquito más de información de cómo lo investigamos. Entonces, el pretérito y el imperfecto vamos a usarlos en contextos muy específicos en el pasado. Esto significa que hay situaciones en que usamos el pretérito y hay otras situaciones en que usamos el imperfecto. Y tenemos que saber cuál situación necesita cuál tiempo. Entonces, la decisión entre el pretérito y el imperfecto va a necesitar mucho análisis. Entonces, depende del contexto de la frase. Contexto es muy importante con este tema. Y también necesitamos pensar en el punto de vista del narrador. Entonces, la persona que está hablando, necesitamos pensar en, bueno, ¿cuál es su perspectiva? Entonces, decidir pretérito o imperfecto. Entonces, vamos a empezar con una comparación. Aquí tenemos una situación en que usamos el pretérito y otra situación en que usamos el imperfecto. Y vamos a ver las diferencias. Voy a empezar con el pretérito. Bueno, aquí, el pretérito. Dice, vamos a usar el pretérito para expresar acciones que están terminadas en el pasado, en la opinión del narrador. Esto significa que la acción está completada. ¿Ok? Significa que empezó en un momento y ahora terminó. Entonces no está pasando en el pasado más. Tenemos un ejemplo aquí. Fueron a Buenos Aires ayer. They went to Buenos Aires yesterday. Sabemos concretamente cuándo esta acción tuvo lugar. Sabemos que ocurrió ayer y que fueron y ya está terminado. No van más. ¿Ok? Bueno, con el imperfecto aquí usamos el imperfecto para describir una acción que está en progreso. Eso significa que la acción ha empezado, pero no sabemos cuándo está terminada. Entonces, eso es lo que significa esto aquí, que esta acción está en el pasado sin referencia al principio ni al final. Significa que, bueno, como ya dije, no sabemos cuándo empezó y no sabemos cuándo terminó. Por ejemplo, Sandra esperaba al doctor. Sandra was waiting for the doctor. No sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo terminó. Entonces, en este contexto es mejor usar el imperfecto. Bueno, para continuar con otra comparación, vamos a usar el pretérito para expresar el principio o la terminación de una acción en el pasado. Entonces, cuando empieza y cuando termina.
Aquí tengo un ejemplo. La película empezó a las 9. The movie began at 9 o'clock. Sabemos que esta acción empezó a una hora específica. Entonces podemos usar el pretérito. Sabemos cuándo empezó. Bueno, al contrario, vamos al imperfecto para comparar. Usamos el imperfecto para expresar acciones y eventos habituales en el pasado. Habitual significa repetida, una acción que ocurría muchas veces en el pasado. ¿Ok? Bueno, un ejemplo, si ustedes recuerdan cuando hicimos el proyecto de cuando éramos niñas, las presentaciones antes de las vacaciones, en este contexto estábamos hablando de acciones habituales, acciones que ustedes de niña hacían muchas veces en el pasado. Aquí tengo un ejemplo. Cuando era joven, jugaba al tenis. When I was young, I used to play tennis. En esta frase, jugaba tiene la indicación que esta acción era habitual, que había ocurrido muchas veces, con repetición en el pasado. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante aquí. Era tiene un trabajo diferente, pero jugaba es el verbo importante aquí. Tenemos una comparación más. Vamos a empezar, como las otras, con el pretérito. Usamos el pretérito para narrar una serie de eventos o acciones en el pasado. Serie significa acciones que son consecutivas. Bueno, eso es como una lista de actividades completadas. Si regresamos aquí con el pretérito, tenemos acciones terminadas, o sea, completadas en el pasado. Esta, número 3 aquí, significa que tenemos una serie, muchas acciones consecutivas que están terminadas. Eso es porque digo serie de eventos o serie de acciones en el pasado. Aquí tenemos un ejemplo. La doctora me miró los oídos, número 1. Me hizo, número 2, unas preguntas y escribió, número 3, la receta. The doctor looked in my ears, asked me some questions, and wrote the prescription. Son 3 acciones consecutivas. Miró ocurrió la primera vez. Segundo, hizo unas preguntas. Y tercero, escribió la receta. Bueno, entonces eso es lo que significa una serie. Y eso es importante. Por fin, bueno, usamos el imperfecto ahora para comparar, para describir estados y características físicas y emocionales en el pasado. Esto significa las emociones y las descripciones de, bueno, cuál es el aspecto físico de una persona. Por ejemplo, la chica querría descansar. Eso es un estado. Ella querría descansar. Se sentía mal y tenía dolor de cabeza. She wanted to rest. She felt ill and she had a headache. Son sus estados físicos y estados emocionales en el pasado. Entonces, para describir, vamos a usar el imperfecto. Bueno, en este momento voy a pausar antes de continuar. Bueno, tenemos más usos para el imperfecto, pero podemos ver aquí en situación número 3, situación número 2, y para regresar a la situación número 1, podemos ver que hay semejanzas, significa que son similares, también diferencias entre el pretérito y el imperfecto. Y esta comparación es importante para nosotras en esta lección. Bueno, vamos a ver 3 usos más para el imperfecto. El imperfecto expresa la hora en el pasado. Ustedes espero que recuerden esto porque fue una parte de nuestra lección sobre el imperfecto antes de las vacaciones. Pero si queremos decir qué hora era en español, usamos el imperfecto.
Por ejemplo, eran las 3 de la tarde. It was 3 o'clock in the afternoon. ¿Recuerdan que usamos el verbo ser para expresar hora en el pasado? Y un reloj. Bueno, usamos también el imperfecto para expresar la edad. Edad es el número de años que tiene una persona. Por ejemplo, la directora tenía 60 años. Entonces, bueno, en el pasado, si quieres hablar de la edad, usamos el imperfecto. Y por fin, usamos el imperfecto para describir el escenario donde tiene lugar una acción. Escenario es una palabra importante. Escenario significa en inglés setting o background. ¿Ok? Entonces, en un cuento significa story, el escenario es muy importante, ¿ok? Porque expresa dónde tiene lugar el cuento. Y para describir esto, usamos el imperfecto. Aquí tengo una frase que es una descripción, bueno, de dónde tiene lugar una acción. Hacía un viento tremendo cuando salimos de la escuela. Aquí tenemos el verbo en el imperfecto que describe el escenario. It was very windy when we left school. Este es el escenario aquí y usa el imperfecto para describirlo. ¿Ok? Bueno, perdón. Bueno, para ayudar con la decisión que ustedes van a tener que tomar entre el pretérito y el imperfecto, hay ciertas expresiones comunes que vamos a ver en muchas frases con el pretérito. Ustedes, si están usando mi lista de apuntes, ustedes van a ver una tabla para completar. Vamos a usar esta tabla, ¿ok? Y vamos a poner las expresiones en el pretérito, ¿ok? Entonces, bueno, entonces significa then. Es una palabra importante. De momento significa at that moment. También puede significar suddenly. Es un contexto importante también. Ayer significa yesterday. De repente significa suddenly. De repente y de momento son muy similares. Son estas palabras aquí, de momento y de repente, son como sinónimos a veces. El otro día significa the other day, en el pasado. El mes pasado significa last month. Anteayer significa the day before yesterday. Ustedes pueden recordar esta palabra porque ayer significa yesterday. Ante refiere a antes, que significa before. Bueno, estas dos expresiones funcionan como un formulario. Entonces, usamos la palabra en más un mes. Mes es como enero, febrero, marzo, abril. Entonces, puede referir de un mes en el pasado. Entonces, significa en inglés in a certain month, whichever one you're referring to. Bueno, esta próxima también es una fórmula, el más día más pasado. Pasado, si ustedes recuerdan, significa last. Entonces, esta expresión es last and then whichever day you're referring to. Entonces, el lunes pasado, el miércoles pasado, etc. Por fin significa finally. Uh. Una noche significa one night. El año pasado, aquí tenemos otra expresión con pasado, significa last year. Una vez
significa once or one time. Es una expresión importante con los cuentos, ¿ok? Es un principio común. Anoche significa last night. Aquel día significa that day, en el pasado. Entonces, bueno, voy a explicar esto en inglés. That day, aquel día, refers to a day that is very far away. So at some point in the past, some day that was pretty far from the current time that you're referring to. La semana pasada significa last week. Un día significa one day. Y otra fórmula aquí, en más un año, significa in, and you can fill in whichever year you're referring to. In the past, of course. Okay. Entonces, aquí tenemos una lista de expresiones que son comunes con el pretérito. Si estamos leyendo algo y vemos una de estas palabras, es una buena indicación de que vamos a usar el pretérito en la frase. Bueno, como en el pretérito, también tenemos expresiones comunes con el imperfecto. Ustedes tienen esta lista en la hoja de apuntes. Vamos a repasar sus significados. Ustedes pueden ver que aquí tenemos muchos adverbios, ¿sí? Generalmente, constantemente, frecuentemente, normalmente, etc. Entonces, los adverbios que aprendimos antes de las vacaciones son importantes. Bueno, generalmente significa generally. Constantemente significa constantly. Siempre es una palabra de repaso, significa always. Cada mes significa each month. Entonces refiere a la acción repetida, ¿sí? De costumbre significa customarily. Customarily means something that you did often, so traditionally more than once. Frecuentemente significa frequently. Normalmente significa normally. Todos los días, every day. Bueno, y cada día es muy similar, significa each day. Entonces, similar pero un poco diferente. Con frecuencia significa frequently, es un sinónimo para frecuentemente. Por lo general, in general, bueno, por lo general y generalmente son sinónimos también. A menudo significa often. Tres más. A veces significa sometimes. Cada semana, cada es esta palabra otra vez, significa each week. Y al final, regularmente significa regularly. Es otro adverbio que ustedes ya conocen. Bueno, entonces ahora tenemos las situaciones en que usamos el pretérito, las situaciones en que usamos el imperfecto y tenemos dos listas de expresiones comunes con el imperfecto. Pero lo que tenemos que discutir próximo es qué pasa cuando tenemos dos verbos en la misma frase. Bueno, usamos el pretérito y el imperfecto para narrar en el pasado. Significa narrate o tell stories, ¿verdad? Para hablar de eventos en el pasado. Entonces es súper común ver más que solamente una palabra en una frase. Entonces, si tenemos dos verbos, tenemos que saber analizar varias situaciones.
Bueno, ya hemos hablado un poco de esto. Son acciones consecutivas. Por ejemplo, y voy a usar estos dos ejemplos aquí para ayudar. Me desperté, me levanté y me duché. I woke up, I got up, and I took a shower. Son tres acciones consecutivas. Okay? Consecutiva, recuerdan, significa una serie. One after another. Okay? Otro ejemplo. El beisbolista corrió, saltó y cogió la pelota. The baseball player ran, he then jumped, and then he caught the ball. Okay? Entonces es una secuencia de acciones. Okay? Tenemos otro tipo de acción que se llaman acciones simultáneas. Simultáneas es un cognado, significa simultaneous. Simultaneous en inglés significa que tenemos dos acciones que ocurren a la misma vez. Two actions that are happening at the same time. Por ejemplo, la estudiante dibujaba cuando escuchaba la lección. The student was drawing while she was listening to the lesson. Two things happening at the same time. Son simultáneas. Mi papá leía el periódico mientras comía el desayuno. My dad was reading the newspaper while he was eating his breakfast. Okay? Dos acciones a la misma vez. Ustedes pueden ver que con las acciones consecutivas aquí usamos el pretérito. Mira, mucho pretérito. Pero aquí con las acciones simultáneas usamos mucho el imperfecto. ¿Ok? Es importante notar esto. Usamos el pretérito aquí porque son acciones terminadas. Me desperté, me levanté y me duché. Están terminadas. Usamos el imperfecto aquí porque no hay ninguna referencia al principio, tampoco al final de esta acción. Son acciones que están en progreso. Bueno, la situación número 3 es una combinación del pretérito y del imperfecto. Esta situación es cuando tenemos una acción que progresa y una que expresa qué ocurrió. Bueno, yo digo que estas son acciones interrumpidas. Interrumpida significa interrupted. ¿Ok? Entonces tenemos una acción que está en progreso y otra que va a interrumpir la acción. Vamos a ver un ejemplo. Juan corría en la calle cuando vio a Carla. Corría es la acción que está en progreso. Juan was running. He is in progress while doing that. When he, at that moment, saw Carla. Okay? So, seeing Carla is interrupting the action of his running. Okay? So it's like he's running and all of a sudden he sees her and he's like, oh, hey, and it stops him from that action that he was doing previously. Okay, in this case, running. Okay? La señora Flores, bueno, ella hablaba cuando sonó el timbre. She was talking when the bell rang. Happens to Senora all the time, right? Entonces, hablaba is the action that was in progress. Cuando sonó el timbre, when the bell rang, literally interrupts her from her speaking. Okay? Bueno, entonces esta es una acción interrumpida, una acción que está en progreso y otra acción que interrumpe la acción que está en progreso. Okay. Bueno, para terminar, me gustaría investigar o, bueno, discutir un poco más las situaciones en que vemos el pretérito y las situaciones en que vemos el imperfecto. Entonces vamos a ver el pretérito y el imperfecto junto en narraciones. Narraciones significa narrations en inglés, pero literalmente significa en un cuento, in a story. We're going to read a lot of stories. We're going to read them from home, but we're going to read a lot of stories over the next probably week and a half. Por ejemplo, bueno, en tipos de narraciones como cuentos, que son ficción, noticias,
Noticias significa news. Y también eventos. Eventos que están contando lo que pasó. Events may be telling what happened in a certain situation. Maybe you're telling me something about your weekend, what happened to you, a series of events or other things. You may use the preterite and the imperfect together in that type of a narration. Okay? Entonces, el imperfecto, we're going to get to the jobs of each one. El imperfecto describe el escenario. We talked about that setting before. So the imperfect is going to describe that setting for us. La hora, el tiempo, la localización. Okay. Y el pretérito va a indicar los eventos específicos que ocurrieron. Bueno, voy a explicar esto en inglés porque quiero que sea claro. When we use the past tenses, the preterite and the imperfect, a big piece of this is narrating what happens in the past, whether that's telling a story, like a fairy tale or a story that you've created, or whether it's talking about an event or a current event or something that's going on, or I should say, something that happened in the past in your life. Okay? The imperfect job when we tell a story is going to be to describe the background. So you're going to be telling me about what time it was, maybe what the weather was like, where the story took place. Maybe you're going to provide a description of the characters. Those are the kinds of things that the imperfect is going to do in our story. Whereas the preterite is going to have a different job. The preterite's job is going to be to talk about the specific events that took place. My rule, or my thing that I always tell students when we learn this, is that the preterite is going to have the job of moving the story forward. So as you practice with this, consider as you read, is this, if you're reading a story, is this action moving my story forward? Is this the next event that gets me towards the end of my story? Or is it some kind of background information? Oftentimes that will help you when you're kind of stuck on which decision to make. This can be a really challenging choice for a lot of students to make, especially at the beginning. And I found in the past that by presenting it in this particular way, it makes life a little bit easier sometimes. So consider that as you're practicing over the course of the next week and a half or so. Think, is this moving my story forward? Or is this some kind of background information or description that's not helping me get to the end or get to the point of my story? Thinking about that, I hope, will help. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un cuento. We're going to take a look at an actual little story here. We're going to see it in two pieces, and you're going to see how the preterite and the imperfect are going to work together to get some information out to the reader, which in this case is us. So let's take a look here. It says, eran las 2 de la mañana y el detective ya no podía mantenerse despierto. Se bajó lentamente del coche, estiró las piernas y levantó los brazos hacia el cielo oscuro. So you can see here, and I'm going to explain this in English for you girls, that we have both the imperfect, which you can see in blue up here, and we have the preterite being used in green. I'm not going to read this whole description to you in English because you can all read English, okay? So we're going to take a look at why the imperfect is being used at the beginning of this short paragraph and why the preterite is being used later on. So if you look at the imperfect verbs at the beginning, in this first sentence, eran las 2 de la mañana is serving to tell time. If you go back to your previous reasons to use the imperfect, time telling is one of the big ones. So, eran las 2 de la mañana y el detective ya no podía mantenerse despierto. He could no longer stay awake. Okay? This is a description of his emotional state at that particular moment. Okay? Let's move to the next sentence. Se bajó lentamente del coche, estiró las piernas y levantó los brazos hacia el cielo oscuro. You can see 1, 2, 3 verbs here in the preterite, and these 3 verbs are serving as a series, or I use also the word consecutive, consecutiva, acciones. So these are series of consecutive actions, one happening right after the other. First, he got out of the car. Second, he stretched his legs. And third, he raised his hands up to the sky. You can see how that's happening 1, 2, 3 in order. Here's the rest of our story. La luna estaba llena y había en el cielo ni una sola nube. De repente, el detective escuchó un grito espeluznante proveniente del parque.
Leaves you with quite a cliffhanger there if you're taking a look at the purple in the English. So again, you're going to see three verbs. Again, the imperfect is indicated with blue and the preterite is written in green here. La luna estaba llena is a description of the moon. The moon was full. And if you think about this in the context of a story, this action is not something that automatically happened. This is a description of the background, right? This is not an event that occurs within our story that moves it forward. This is simply a description of the moon. Continuing, here we see another description. Había en el cielo ni una sola nube. There was not a single cloud in the sky. Again, that's going to be a description of the setting at that particular moment. See how I describe with the imperfect here. De repente, and I'm going to kind of circle this with my mouse here. De repente is one of those keywords that we wrote down earlier in this video. So de repente is a word that means suddenly. Suddenly is going to very often indicate that we have an action that happens at that particular moment in the past. And when we know when it happened and we know that it started and that it's completed, we use the preterite to talk about it. So you can see preterite here. That's a really easy way to make a correlation. You see the clue and you know preterite. But the reason why, the context is, if you think about it in the setting of our story, suddenly the detective heard a noise. Is that another event that moves my story forward? Yeah. So it's taking us from, okay, so he got out of his car, he stretched his legs, he like put his arms up in the sky. And then the next thing that happens is that he hears that piercing scream coming from the park. So it's important to look at the entire context, especially when you're reading a larger text like a short story or some other, if you're talking about an event that happened to you. As we practice this week, we're going to be reading a lot of stories. Some are going to be stories that you're just going to read for the first time, and some of them are going to be stories that you're already familiar with. We're going to be reading Little Red Riding Hood, maybe some Goldilocks and the Three Bears, and we're going to be looking at those contexts in order to describe and talk about what happened. It's going to be your job to choose the preterite or the imperfect, but we'll get to that later this week. Okay? So at this point, girls, this pretty much wraps up the information that you need to get started with the preterite and the imperfect. Office hours, you've already received invitations from me about when those are. You're welcome to drop into those at any point. I would recommend that you try some practice first and see how you feel about things. As you listen to this video, you may have written down some questions of things that seemed unclear to you. Come into those help sessions or pose a question on the discussion board and let me know if there's something that doesn't quite make sense. I know a lot of this lesson was in Spanish and not in English. So if there's something that's not clear, please make sure that you take the time to clarify that with me, because I want to make sure that you feel really good about this as you practice. Okay? There is also, just so you're aware, an additional video that I'm not going to assign to you on the super site, but I think you're all familiar with the grammar tutorials. We've done them before. Take a look at that tutorial if you'd like to. You will get an explanation of this topic in English if you feel like that's helpful. And it also will provide some practice questions sporadically throughout the video that you can try to answer. For some of you, you may find that to be really helpful. So don't be afraid to do a little bit of that in your free time, if you have some, over the next maybe day or so. Okay. Like I said, if there's any questions or things that you want to talk about, please reach out to me. Please let me know. Make use of those tools that I've made available to you on my HP and on the super site. And good luck getting started with this. If there's anything you have questions on, oops, that skipped a slide. If there's anything you have questions on, you girls know where to. Take care.